sus padres se negaron a quedarse con el gato callejero que llevó a casa, pero ninguno de ellos podría haber predicho lo que sucedería después. ¿Puedo tener un gatito? Orin hace esta pregunta todos los días. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada vez que salía un comercial con un gato en la televisión. Su madre, June, niega con la cabeza. Absolutamente no. Su padre, Glenn, ni siquiera levanta la vista del periódico. Ya hablamos de esto, Orin. La respuesta es no. Se llamaba Orin y no dejaba de preguntar. No podía parar. Amaba a los animales como algunas personas aman a los superhéroes, completamente y sin límites. Veía documentales de naturaleza en lugar de caricaturas. Tenía un cuaderno donde dibujaba cada gato callejero que veía desde la ventana de la cocina, cada uno con un nombre y una historia que inventaba. Su madre, June, sonreía y le revolvía el cabello. Pero cuando Orin se giraba con esa mirada familiar en los ojos, su sonrisa se desvanecía. Cariño, ya hablamos de esto, cuando seas mayor. Le dice Orin, cuando tengas tu propio lugar. Orin se hundió en su silla. No discutía. Solo preguntaba de nuevo al día siguiente. Y al día siguiente, su maestra, la señora Bernati, llamó a June a principios de marzo. Orin escribió el ensayo más hermoso sobre por qué cada niño merece un compañero animal. Dijo que usó palabras como lealtad y devoción. Casi lloró. June le dio las gracias y colgó. Se sentó en la mesa de la cocina durante mucho tiempo mirando a la nada. No era una persona sin corazón. Amaba a su hijo más que al aire. Pero su apartamento era pequeño. El dinero estaba justo. Una mascota significaba facturas del veterinario, comida, desorden. No podía hacerse cargo de una cosa más, así que la respuesta seguía siendo no. Entonces llegó la primavera. Orin caminaba a casa desde la escuela por el callejón detrás de su edificio cuando escuchó un sonido. Delgado y quebrado como una bisagra de puerta que necesitaba aceite. Venía de detrás de los contenedores de reciclaje. Orin se agachó y miró hacia las sombras. Y allí, presionado contra la pared de ladrillo, temblando de la nariz a la cola, estaba sentado un gato, quizás de 1 o 2 años. Su pelaje era gris oscuro y estaba apelmazado en grumos. Un parche blanco en el pecho como una medalla por sobrevivir. Sus ojos eran enormes y dorados, y miraban a Orin con una esperanza desesperada. «Hola», susurró Orin. «Está bien. No te voy a hacer daño». Extendió la mano lentamente. El gato se encogió, luego se inclinó hacia adelante, olió sus dedos y empujó la cabeza contra su palma. Orin sintió que algo encajaba en su corazón. Tomó al gato en sus brazos. El gato se presionó contra su pecho y comenzó a ronronear. Orin corrió a casa. Irrumpió por la puerta principal con el gato apretado contra su chaqueta. «Mamá, papá, miren». June se giró desde la encimera de la cocina. Sus ojos se abrieron mucho. «Orin, no. Baja a ese animal ahora mismo». «Pero mamá», estaba detrás de los contenedores. «Se está muriendo de hambre». Glenn apareció en el pasillo, todavía con sus botas de trabajo. Miró al gato gris apelmazado, luego a la tierra manchada en la camisa de la escuela de Orin, y negó con la cabeza. «No, absolutamente no. Sácalo afuera ahora mismo». «Pero papá, por favor míralo. Está tan asustado. No tiene a nadie. Está lleno de pulgas. Orin, podría tener enfermedades. Sácalo». Antes de continuar con la historia, un rápido like y suscripción significaría mucho para el canal. El final de esta historia es algo que no esperarás. Orin estaba de pie en el pasillo sosteniendo a ese gato como si fuera lo más importante del universo. Y para él, lo era. June observó a su hijo. Miró a Glenn. «No vamos a quedarnos con un callejero dentro de este apartamento», dijo Glenn. Pero había una grieta en su voz. Apenas perceptible, pero ella la escuchó. June se arrodilló frente a Orin. «Cariño, no podemos tener un gato dentro. ¿Sabes eso?» Hizo una pausa.
Pero tal vez podamos encontrar un punto medio. El compromiso era simple. Orin podía alimentar al gato afuera. El gato viviría en el patio, no en el apartamento. Si Orin mantenía buenas notas y hacía sus tareas sin que se las pidieran, podía gastar su dinero de bolsillo en el gato como quisiera. Esos eran los términos. Orin aceptó antes de que ella terminara la frase. Entendía que era el mejor trato que iba a conseguir. Le puso de nombre Rumble por ese ronroneo. Ese ronroneo profundo, rodante e imposible que sonaba como un trueno atrapado dentro de un cuerpo muy pequeño. Esa misma tarde, Orin le construyó una casa a Rumble. Encontró una caja de cartón resistente y la forró con una toalla vieja del baño. Cortó una puerta en la parte delantera con tijeras, pegó una hoja de plástico encima para la lluvia y la colocó debajo de la escalera del edificio donde el viento no llegara. Luego se sentó a su lado y puso un plato con pollo sobrante adentro. Rumble olió el plato con cautela, miró a Orin como pidiendo permiso y luego comió como si no hubiera visto comida en semanas, porque probablemente no la había visto. Orin lo observó comer y sonrió tan amplio que su sonrisa con dientes separados parecía ocupar toda su cara, pero aún no sabía lo que le esperaba después. Desde ese día en adelante, Orin y Rumble fueron inseparables. Cada mañana antes de la escuela, rellenaba el plato de agua, dejaba una porción de croquetas que había comprado con su dinero de bolsillo y se sentaba con Rumble todo el tiempo que podía. Cada tarde, dejaba su mochila en el apartamento y bajaba directo al patio. Le leía en voz alta a Rumble, sentado con las piernas cruzadas en el pavimento con su libro de la escuela abierto en el regazo mientras el gato se sentaba a su lado, con los ojos dorados entrecerrados, ronroneando constantemente. Le contaba a Rumble sobre su día. Rumble parpadeaba lentamente, lo que Orin había leído que significaba «te quiero» en el lenguaje de los gatos. Orin siempre le devolvía el parpadeo. Empezó a hacer las tareas sin que se las pidieran. Lavar los platos después de la cena, sacar la basura todas las noches, barrer los fines de semana. June observaba esta transformación con un asombro silencioso. Puso la alarma a las 6:30 esta mañana, le contó a Glenn una noche de sábado, para poder alimentar a ese gato antes de que tuviera hambre. Glenn no dijo nada, pero a la mañana siguiente June notó una pequeña bolsa de comida premium para gatos en la encimera de la cocina que ella no había comprado. Miró a Glenn, él se encogió de hombros. Estaba en oferta, murmuró y se fue a trabajar. Pasaron 3 semanas. Rumble cambió. Los grumos desaparecieron de su pelaje, revelando un abrigo liso y suave, gris plateado con ese parche blanco en el pecho. Ganó peso. Orin le compró una pequeña pelota de goma con su dinero ahorrado. La lanzaba a través del patio y Rumble la perseguía como si su vida dependiera de ello, patinando sobre el concreto, golpeándola entre sus patas y luego llevándola de vuelta a Orin en la boca como un perro. La vieja señora Pretty del piso bajo empezó a dejar sobras de pescado junto a la escalera. «Para tu pequeño caballero», le dijo a Orin con un guiño. El hombre de mantenimiento del edificio, Howard, trajo un trozo de madera contrachapada para la casa de cartón. «Pon esto debajo», dijo. «Mantiene la humedad afuera». Orin era más feliz de lo que nunca había sido. Entonces algo salió mal. Empezó un martes. Orin llegó a casa de la escuela y dijo que le dolía la cabeza. June le tocó la frente. «Ve a acostarte un rato», dijo. «Te traeré sopa». Para el miércoles, la fiebre subió más. Orin no quiso cenar. Dijo que la luz de la ventana le lastimaba los ojos. «Glenn», llamó ella, con la voz tensa y controlada. «Necesitamos llevarlo ahora mismo». Condujeron al hospital en silencio. Orin iba sentado en el asiento trasero, callado y pálido. No se quejaba. Eso asustó a June más que nada. Justo antes de salir del estacionamiento, Orin habló. «¿Quién va a alimentar a Rumble?». Esas fueron las últimas palabras claras que dijo en mucho tiempo. En el hospital, el neurólogo hizo pruebas y escáneres. La noticia llegó esa misma tarde. Orin tenía encefalitis viral, una inflamación en el cerebro causada por una infección. Había aparecido rápido, como a veces ocurre con estas cosas. «Hemos iniciado el tratamiento», les dijo el doctor. «Quiero que sepan que su cuerpo está manejando esto. Es un niño fuerte,
pero la inflamación lo ha puesto en coma y ahora necesitamos darle tiempo a su cerebro para que sane. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Glenn. Varía. Podrían ser días, podría ser más, pero sus signos vitales están estables y los escáneres son alentadores. June sostuvo la mano de Orin en la habitación del hospital esa noche. Glenn se sentó en la silla junto a la ventana. No era un hombre que llorara fácilmente. Pero cuando la habitación estaba oscura y June dormía, tomó la mano de su hijo y susurró. Vuelve, amigo, cuando estés listo. Estamos aquí. Al día siguiente por la mañana fueron a casa a ducharse y preparar una bolsa. June abrió la puerta principal del edificio y allí estaba Rumble. Estaba sentado directamente sobre el felpudo de bienvenida, con la cola enrollada alrededor de sus patas, mirando hacia la puerta. En el momento en que los vio, maulló. Fue urgente y agudo, como una pregunta que necesitaba respuesta inmediata. Intentó pasar entre sus piernas hacia el edificio. Glenn lo bloqueó con el pie. Ahora no, Rumble dijo, con la voz exhausta. Eres lo último que necesitamos en este momento. Rumble se sentó. Los miró con esos enormes ojos dorados. Miró más allá de ellos hacia el pasillo, buscando a alguien que no estaba allí. Luego maulló de nuevo. Más fuerte. June se arrodilló. No pudo evitarlo. Pasó la mano por su cabeza una vez rápido. Está en el hospital, Rumble dijo suavemente. No está aquí. Rumble la miró fijamente. No se movió del felpudo. Llenaron su plato de comida antes de irse. June puso agua extra junto a la casa de cartón. Glenn no dijo nada, pero abrió una lata de atún bueno y lo puso en el plato. Rumble lo siguió a través del patio. Caminaba rápido, con la cola alta y urgente. Cuando Glenn abrió la puerta trasera para tirar la bolsa, Rumble se lanzó al auto. Aterrizó en el asiento trasero como si lo hubiera hecho 100 veces antes. Fuera, dijo Glenn. Vamos, sal del auto. Rumble lo miró y no se movió. Glenn metió la mano y lo levantó. Rumble se retorció, pero no arañó. Se sentó en el asfalto y vio cómo Glenn cerraba la puerta. Los observó a través del espejo lateral mientras se alejaban. Se quedó de pie en medio del lugar de estacionamiento, viendo el auto partir. June miró hacia adelante y presionó la mano contra su boca. Todos los días de esa semana, iban y venían entre el hospital y la casa. Y cada vez, Rumble estaba esperando directamente frente a la puerta del edificio. Se sentaba muy quieto, mirando la puerta con una paciencia que parecía casi humana. Cada vez que volvían a casa, intentaba seguirlos adentro. June empezó a dejarlo entrar al pasillo mientras llenaba su plato. Caminaba hasta los zapatos de Orin junto a la puerta y los olía. Luego miraba hacia la escalera y maullaba, suave y buscando, como si esperara escuchar los pasos del niño. Él sabe, le dijo June a Glenn una noche. Sabe que algo anda mal. Es un gato, June. Solo quiere comida. Entonces, ¿por qué se queda sentado junto a la puerta durante 12 horas seguidas? Howard me dijo que no se mueve en todo el día, solo se queda allí esperando. Glenn no respondió. Tomó el plato de agua de Rumble, lo enjuagó y lo llenó con agua fresca. En el hospital, pasaron los días. El cuerpo de Orin se estaba recuperando bien, pero seguía en coma. El día 9, la doctora Van se sentó con June y Glenn. Su recuperación de la infección en sí ha sido excelente, dijo. Físicamente está mucho mejor de lo que esperábamos en esta etapa. Entonces, ¿por qué sigue en coma?, preguntó June. El cerebro sana en su propio tiempo. Todo se está moviendo en la dirección correcta, pero a veces la mente necesita un empujón, una razón para volver, si se quiere. ¿Qué tipo de empujón? Sensaciones familiares pueden ayudar. Una canción favorita, una voz conocida, incluso un olor familiar. Hemos visto casos donde una conexión emocional fuerte estimula una respuesta. Los miró a ambos con cuidado. A veces una mascota querida puede marcar la diferencia. Estas cosas llegan a partes del cerebro que las palabras a veces no pueden. La palabra cayó como una piedra en agua quieta.
Miró a Glenn. Él ya la estaba mirando a ella. Ninguno de los dos dijo nada. No lo necesitaban. Condujeron a casa esa tarde en silencio. Estacionaron y caminaron hacia la entrada. Rumble estaba allí en el felpudo en el mismo lugar exacto. Había estado sentado allí durante 9 días. June se arrodilló en el concreto. Puso ambas manos a los lados del gato. El ronroneo empezó en el instante en que lo tocó. Ese ronroneo profundo y constante que Orin amaba tanto. Y algo dentro de ella que se había mantenido firme durante semanas finalmente se soltó. Está bien, susurró entre lágrimas. Está bien, Rumble, tú ganas. Vas a venir con nosotros. Lo envolvió en una toalla vieja de la casa de cartón. Esta vez, cuando lo puso en el asiento trasero, Glenn no dijo una palabra. Solo encendió el motor. Condujeron al hospital. June llevó a Rumble por las puertas principales. Un guardia de seguridad los detuvo. No se permiten animales en el edificio, señora. Por favor llame al doctor Bailan. El guardia levantó el teléfono. 3 minutos después, la doctora Bailand apareció en el vestíbulo. Miró al gato en los brazos de June, luego al rostro de June, pálido, manchado de lágrimas y decidido. Llévenlo arriba, dijo la doctora. Caminaron por los pasillos silenciosos. Habitación 307. Un monitor pitaba suavemente junto a Orin. June puso a Rumble en la cama. Rumble no dudó. Se acercó al lado de Orin, olió la cara del niño, su mano. Luego se acostó justo contra las costillas de Orin. Metió la cabeza bajo el mentón del niño y comenzó a ronronear. El sonido llenó la habitación. Ese pequeño trueno, el sonido del que Orin se había enamorado detrás de un contenedor una tarde de abril. Pasaron 5 minutos. 10. 15. June estaba de pie al pie de la cama, agarrando la barandilla. Glenn estaba a su lado. La doctora Van observaba el monitor desde la puerta. Nada cambiaba. June cerró los ojos, su esperanza, ya tan delgada que casi era transparente, empezó a romperse por los bordes. Extendió la mano hacia la cama para tomar a Rumble. Espera, dijo la doctora Van con voz aguda. Mira el monitor. El corazón de Orin latía más rápido. Algo lo está alcanzando, dijo la doctora en voz baja. No muevan al gato. Rumble ronroneó más fuerte. Amasó la manta con sus patas delanteras de esa forma lenta y rítmica que hacen los gatos cuando se sienten completamente seguros. Se presionó más cerca del lado de Orin y entonces la mano derecha de Orin se movió. Luego su mano se deslizó por la manta y encontró pelaje. La doctora Bailan revisó los monitores. Esto es muy alentador, dijo, y por primera vez su calma profesional se quebró en algo que parecía mucho como asombro. Su cerebro se está despertando. Rumble se quedó en esa cama toda la noche. No se apartó del lado del niño ni un solo momento. Solo ronroneaba, constante y firme. A la mañana siguiente, la luz entraba por las persianas del hospital en largas franjas doradas. June dormía en la silla. Glenn dormía en el pequeño sofá. Rumble estaba acurrucado contra las costillas de Orin, con sus ojos dorados abiertos, observando el rostro del niño. Y entonces un sonido como un susurro hecho de polvo. Rumble. Los ojos de June se abrieron de golpe. Miró hacia la cama. Los ojos de Orin estaban abiertos. Estaba mirando al gato a su lado. Rumble, dijo de nuevo. Sonaba como si hubiera viajado una distancia muy larga para llegar hasta allí. El gato levantó la cabeza y maulló una vez. Luego empujó su cara bajo el mentón de Orin justo donde siempre lo hacía. La mano de Orin se movió para acariciarlo. Mamá, susurró. ¿Trajiste a Rumble? Sí, cariño. Lo trajimos. ¿Ahora se puede quedar adentro? June rió entre lágrimas. Se puede quedar en todas partes, bebé. Donde él quiera, para siempre. Glenn estaba de pie al pie de la cama. No podía hablar. Solo asentía una y otra vez, con la mandíbula apretada,
los ojos rojos y brillantes. 2 semanas después, Orin volvió a casa. Caminó por la puerta principal. Rumble viajaba en sus brazos justo donde pertenecía. El apartamento estaba listo. June había colocado una cama de gato adecuada junto a la cama de Orin, platos de comida en la cocina, un poste para rascar junto a la ventana y una canasta de juguetes en el estante. Lo había hecho todo la semana anterior y no se lo había dicho a Glenn. Pero cuando Glenn lo vio, solo se agachó y rascó a Rumble detrás de las orejas. El gato ronroneó y golpeó la cabeza contra la mano áspera de Glenn, y Glenn sonrió. Esa noche, la familia se sentó junto a cenar, los 3, más 1. Rumble se sentó en la silla junto a Orin, con las patas en el borde de la mesa, sus ojos dorados observando todo con curiosidad digna. Se queda adentro, dijo June. Siempre se iba a quedar, respondió Glenn. Solo éramos demasiado tercos para darnos cuenta. La casa de cartón todavía está debajo de la escalera. Orin la mantiene en buen estado. Ya no es para Rumble. Es para el siguiente, para el próximo callejero que aparezca frío y asustado sin nadie en el mundo. Porque esta historia no es realmente sobre un niño que despierta de un coma. Es sobre una familia que despierta de algo más. De la idea de que el amor tiene que ser práctico, de que el cariño tiene límites, de que una vida pequeña no importa. El corazón tiene más espacio del que creemos, y las cosas que apartamos son a menudo las que más necesitamos. Gracias por ver la historia. Si te gustó, no olvides darle like, comentar y suscribirte.